Bien, otro tema, señores, de seguro a usted le interesa saber que a los niños hay que ponerle límites. Sí, eso lo sabemos. Pero ¿cuál es la importancia de esos límites? ¿Cómo vamos a poner esos límites? Facilito saber el tema, ¿no? Para eso está Annalisa Villalaz con nosotros aquí en Primeros Pasos, pues para darnos esas herramientas que de seguro usted necesita, porque si no tiene hijo chiquito, de seguro tiene sobrino o algo por dando vuelta, algo. Buenos días, bienvenida a la cocina de Ají. Buenos días. Importancia de los límites en los niños. No ponemos límites y luego ya cuando son grandes a veces es un poco tarde, ¿no? Sí, exactamente. Hay una frase que dice que niño chiquito es problema chiquito y niño grande es problema grande. Eso es verdad. Es verdad. La recomendación es que puedas enseñarle al niño a seguir y tener límites cuando está en la infancia. Porque después cuando ya es más grande hay un periodo, cuando ya va llegando a la adolescencia, donde la verdad es que el niño necesita más espacio y necesita un poco de distancia de parte de los padres para seguir creciendo. Y si esos límites no están internalizados en el niño, o sea, si ya no están metidos adentro del corazón y la cabeza de ese niño, entonces se van a generar ciertos problemas importantes en la adolescencia y en la vida adulta. ¿Hasta dónde podemos llegar los padres con los límites? Y cuando hablamos de límites, ¿en qué sentido estamos hablando? Mira, lo primero es que cuando decimos límites es que le pongas como si fueran medidas a lo que el niño está haciendo. Fíjate, por ejemplo, tú puedes tener un niño que está enfrente de una bolsa de caramelos y que tiene 30 caramelos. Se lo va a comer todos si no le pones el niño se va a comer todos, pero la participación del adulto es el que va a dirigir y el que va a poner un límite. Exacto. Cuando ese niño crece, entonces él mismo se va a poder poner sus límites. Va a ver la bolsa con los 30 caramelos, pero no se los va a comer todos. Va a poder decir, oye, uno o dos. Exactamente. Entonces, ese trabajo que se hace en la infancia tiene un impacto grande en la vida adulta. Sobre todo porque logras que el niño no sufra de ansiedad y que no vaya a tener ataques de pánico cuando sea adulto. Y eso es uno de los trabajos más importantes que uno hace en la infancia. ¿Ataques de pánico cuando sea adulto? Exacto. Fíjate que un ataque de pánico es cuando la persona pierde el control, empieza a respirar con mucha velocidad, tiene taquicardia, hiperventilarse y todo, ¿no? Exacto, le sudan las manos, empieza a llorar o a gritar y la persona pierde completamente el control de sí misma. Y cuando a una persona le pasa eso una vez, entonces después repetidas veces le va a pasar porque el sistema del cerebro se queda como con esa información ahí grabada y requiere entonces de atención psiquiátrica, psicológica, tomar medicamentos. O sea que son cosas que pasan en la vida adulta y que uno diría, bueno, pero eso ¿de a dónde vino? Pero cuando revisamos lo que ocurrió en la infancia o cómo fue el sistema de crianza, nos damos cuenta que esa persona o creció con límites muy rígidos o creció sin ningún límite. Parece mentira, pero esa expresión que usan de que mucha gente cuando ve un niño pequeño haciendo malcriadeces dice, déjalo que crezca así, y la gente no se casa y dice, ay, pero es que déjalo que crezca así, que el mundo no te lo va a que el mundo se encargará de él. Voy, ejemplo, cuando yo estaba niña en mi casa, a mí se me corregía por todo y vamos, mi papá era estricto, mi mamá también. Pero había una cosa que a mí me tocó corregir de adulta y era que cuando a mí se me perdía algo, la niña de la casa, que estoy echando a mi papá así horrible a la calle, empezaba todo el mundo a buscar lo que se me había perdido. Era como que a ella no le gusta que se le pierdan las cosas y empezaban mis hermanos, mis padres, todo el mundo buscaba eso que a mí se me había perdido porque yo era muy rígida con mis cosas, ¿no? Y era raro que algo se perdiera. De adulta... Se te pierde todo, mana. Aquí se te ha perdido todo. Espérate, déjame acabar. De adulta, cuando se me perdía algo, no tenía quien me buscara nada y yo perdía la cabeza. Ajá. Hasta que encontraste a Jorge aquí. Me olvidaba de todo lo que estaba a mi alrededor y como que me obsesionaba con encontrar esa paleta de maquillaje que se había perdido. Y luego de un tiempo yo analizándome me dije, ven acá, pero esto no es normal, esto raya en lo patológico. Que tú te vuelvas loca porque se te perdió un objeto. Que tú misma perdiste. Y no puedas dormir, pensando en el objeto. Y me da risa porque yo lo reconocí. Pero eso es una tontería, señores. Pero imagínate cuántas cosas nosotros hacemos para complacer a nuestros hijos que luego, cuando son adultos, no van a tener quien los complazca con esas cosas. Wow, y puedes
literalmente dañarle la vida a tu hijo, porque en el trabajo no van a hacer lo que quiera, su pareja tampoco, y al final vas a tener un adulto aislado y, como tú lo dices, con problemas psicológicos. Y frustración y ansiedad también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la verdad es que son cosas que se pueden prevenir, y si uno puede hacer algo de prevención, ¿por qué no hacerlo? Prevenir es la clave. Exacto. Entonces, cuando están los niños pequeños, y cuando digo pequeños es menores de 10 años, o sea, antes de entrar a la preadolescencia, es el periodo donde uno enseña a poner límites, que al comienzo, cuando son menores de 6 años, son unos límites mucho más rígidos, y después le enseñas al niño a negociar esos límites, y después, cuando llega a la adolescencia, entonces hay otra historia, porque entonces ya el proceso de relación y de negociación es distinto. Los niños a las cuales no se le ponen límites sufren más. Sufren mucho más. Y la gente o los padres pensamos que al no poner límites es para que no sufra, y sin embargo estamos pues minando el panorama para que sufra más a la larga. Sí, y sabes una cosa, que cuando los niños crecen sin límites adentro de su casa, cuando salen al mundo de afuera, como dice Marcela, el mundo les pone los límites, y esa forma no va a venir con el amor que es posible que ocurra dentro de una familia o en una casa. No va a venir con el amor, no va a venir con cero amor. Exacto. El mundo Sí. es un sistema de reglas. Y si tú de niño no entiendes que existen límites, que existen reglas y que tú tienes que adaptarte a ese engranaje, pues de adulto es difícil que alguien te explique eso. Es difícil que tú a los 30 entiendas que tú tienes que respetar, por ejemplo, La propiedad cadena de ajena mando, o la propiedad o la ajena. propiedad ajena, y que si tú no haces lo que debes hacer dentro de la línea de lo correcto, te va a ir mal. Yo creo que hay muchos padres, lo que pasa es que tergiversan. Perdón, Erika, yo conozco adultos que siguen siendo así, son malcriados a sus 30 y tantos, 40 y tantos. que tergiversan el hecho de, ay, no, es que mi hijo es independiente y por eso yo no le pongo límites, sí, claro. porque me gusta. No. Se ha comprobado, yo creo que tú misma me lo dijiste, pues que los niños a los cuales están muy independientes de muy pequeños, ¿qué pasa en la adultez? Después llega un momento en que están completamente fuera de sí mismos, porque internamente no han creado una estructura de contención emocional, y esos son los niños que muy fácilmente después llegan a caer en drogas, o en alcohol, o en cigarrillo, en conductas que son adictivas, porque internamente adentro no tienen cómo contener sus emociones. Fíjense lo que ocurre con un niño cuando le dices que no a algo. Vamos a decir que vas al mall a caminar y él se quiere ir corriendo, le dices, no, tienes que quedarte aquí conmigo. Ese niño se pone muy bravo, y se pone bravo, rojo, y llora y todo, y todo, y tú te quedas ahí con él y todo hasta que se pueda tranquilizar. Claro. Ese pequeño momento es un proceso donde la persona está aprendiendo a autorregular su enojo, es decir, está sintiendo, está tratando de controlar su Sabe que no comportamiento. le puede gritar a su papá o su mamá porque a lo mejor quiere gritarle. Si hubiera sido otro niño, pues le grita. Exactamente. O le pega, no sé. Exactamente. Y en ese momento que tú pusiste ese límite, tú le estás enseñando a autorregularse y a Manejo de la contenerse frustración. emocionalmente. Exactamente. Por eso es que a veces uno va, no sé, a cualquier lugar, una institución o cualquier parte, y de pronto ve gente gritándole a la persona que le está atendiendo, peleando, y entonces uno dice, bueno, pero es cierto, aquí hay un problema, pero ¿qué No está es para pasando? tanto. Y que está pasando que la persona no está logrando contenerse. Yo ¿sí? conozco a una persona así, que yo dejé de salir con esa persona a los restaurantes porque la mínima cosa, pues, estallaba. Yo decía, no, a mí eso me estresaba. Ajá. La mínima cosa, pero lo mínimo, yo decía, no, aquí hay algo que no está bien y no es Exacto. correcto. Exactamente. Además, porque no puedes tratar a la otra persona como te da la gana. No, Exactamente. exacto. Y hay adultos que Sí. creen que pueden hacerlo. Exacto. Importancia de los límites en los niños. Sabemos que ser padres es un trabajo. Experiencia propia, señores. 7 años en esto. Es difícil dentro de todas las tareas que tenemos diarias, el trabajo, la pareja, la casa, hay gente que tiene hasta 3 trabajos. Pues cuando el niño está haciendo un berrinche, acercarte allí y, ¿sabes?, tomarte el tiempo de lidiar con eso. A veces es frustrante porque si has tenido un día difícil es como que, ay, y tú también. Pero esa es la parte más importante de tu vida. Eso es lo primero, todo lo demás es secundario. Tienes que tomarte el tiempo de manejar a esa persona. Porque Es cuando la vida te está probando. Tú la estás Sí. formando, tú la estás formando. Y yo siempre doy ejemplos aquí de cosas, de gente que he visto y cosas que he vivido yo, que a mis 30 las recuerdo hace 20 años como si fuese ayer, y hacen a las personas que conozco lo que son hoy día. Entonces, ¿cómo hace una madre y un padre que están muy ocupados o muy estresados? ¿Cuál es tu recomendación
Porque para poner límites necesitas mucha paciencia, para tomarte ese Sí. tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Acabas de decir algo que es fundamental. Uno tiene que identificar cuáles son las prioridades. Cuando tú estás criando al niño o estás cuidando a un niño, tienes que hacer 800.000 cosas, porque la realidad es que el niño depende de ti para todas las cosas que Exacto. tiene que hacer. Pero si tú puedes discriminar en qué vas a enfocar tu atención para corregir, entonces en ese momento te vuelves mucho más efectivo y no te desgastas emocionalmente. Porque ya tú sabes que dentro de todas las cosas que están pasando, que empieza a comer, se le cae la cuchara, derrama el agua, etcétera, etcétera, tú en lo que te vas a enfocar a corregir es en los momentos en que hay berrinches. Entonces, estás cansada, pero estás consciente, entonces usas tu energía para atender el tema de esas negociaciones que hay que hacer en ese momento. Si empiezas a conectarte o a tratar de corregir cada uno de los problemas de conducta que pueda mostrarte el niño, te enloqueces porque es demasiado. Eso es demasiado. Esa es una exacto. palabra clave. Dijiste negociaciones. Tengo entendido Cuando- también que uno se puede poner a nivel del niño para negociar, o sea, porque tú eres más alto, obviamente, Ajá. y tú te pones al nivel del niño y eso es como estamos hablando al En mismo el nivel. Eso Es ayuda, correcto, sí, eso ayuda. Eso ayuda al niño, así es. Pero eso implica de parte del padre, porque vamos, cuando hablamos de negociaciones es un acuerdo, ¿no? Ambas partes tienen que cumplir. Ajá. Hay papás que aman hacer negociaciones, ya las llaman negociaciones, pero cuando le toca cumplir No lo que quiere. el papá dice, no lo cumple. Y el niño no respeta las negociaciones. Y los niños tienen una memoria. Total. Dice, no le prometas nada nunca a un niño, dice la frase. Exacto. Los niños, ay, pero es que tú prometes cosas y nunca las Y no- cumples. ujú. El Ajá. niño se acuerda de eso, ¿ves? Pero Facilito. No va a olvidarlo O si nunca. se te olvida una vez, hasta de que llega. siempre se te yo dije, oye, pero si fue una vez y las otras veces Ajá. también porque, bueno, todavía tienen el pensamiento, Sí. el cerebro inmaduro, ¿no? Y todavía, y generalizan siempre. Exactamente. Tú así siempre, es. tú nunca. Ajá, es todo como de extremos. Fíjense que por eso en las familias donde ponen límites muy rígidos, Ajá. donde son unos niños que casi no se pueden mover. Eso es anormal. Exactamente, eso también genera un adulto con problemas de ansiedad y ataques de pánico y otro tipo de dificultades durante la vida adulta, porque entonces esa persona se cría y crece con mucho miedo de que si pasa la línea un poquito o si tiene que tomar una decisión diferente, hay tanto riesgo de ser atacado por los adultos que entonces el niño se mantiene como encerrado en ese cuadrado. Y deja de ser, y no o sea, se- puede perder su esencia ese niño. Sí, se puede desconectar. La palabra técnica es escindirse, que ocurre que la persona internamente se separa emocionalmente Wow. del resto del cuerpo. Es una Eso puede defensa que pone pasar. el cerebro. Wow. Sí. Sí, cuando un niño está bajo mucho estrés o cuando está en una situación traumática, entonces el cerebro hace eso y se desconecta para Wow. poder sobrevivir emocionalmente. Imagínate. Los adultos hacemos lo mismo, nos ocurre es de la cierto. misma forma. Ujú. Es Se dice cierto. que hay un split emocional o una escinsión, se escinde la persona. Ok, Increíble. pregunta, ¿tú recomendarías de repente cuando estamos poniendo límites en casa con nuestros hijos, qué podemos hacer? A mí se me ocurre como que anotar en una pared Las como reglas. las reglas de la casa o los acuerdos. Sí. Porque vamos, el niño se resiste a las reglas siempre, porque su naturaleza es el niño le encanta retar al adulto. Total. Y si tú lo colocas en la pared como una serie de reglas, el niño quizás se sienta como que, oh no, estoy forzado a hacerlo. Pero me encantó que tú dijiste negociación o acuerdo. Ajá. Esto me suena un poco más friendly y puedo de repente Como colocar... los tratados. Ajá, exacto, como los tratados. De repente le puedo colocar en la pared como acuerdos Así es. que Y- ambas partes van a cumplir y quizá el niño se sienta un poco más libre, ¿no? Completamente. Lo que es importante que enseñes también es que hay momentos y hay cosas que sí se pueden negociar y acordar y hay otras donde solamente tienen que seguir la instrucción. ¿Qué no se puede negociar? Gracias. Annelies? Por ejemplo, los temas de seguridad. Que Claro. tú no puedes salir corriendo a la calle, Eso no que tiene- no puedes ir y abrir la puerta, dejar Claro. la puerta abierta, que no puedes usar los fósforos, que no puedes prender la estufa, dependiendo la edad del niño. Que no te puedes meter a la playa solo, Exactamente, o no puedes nadar y alejarte muchísimo de la... sin salvavidas. flotador. Exactamente. Sí, es cierto. Y esos son los temas que se vuelven cruciales. Por eso les digo. No hay si- negociación con Allí eso. no hay negociación. Porque está en riesgo la vida del menor o de otras personas. alrededor. Exactamente. Entonces, cuando tienes un niño menor de 6 años que le enseñas a que tu palabra se cumple, entonces ese niño crece con esa estructura y después de los 6 años, entonces empiezas a enseñarle a negociar y le dices,
Esto es algo que podemos negociar. Esto es algo que no podemos negociar. Por ejemplo, en la comida. ¿Ves que hay comida que es comida chatarra y hay otra comida como las frutas y los vegetales que todos los días tienes que comer para mantenerte saludable? Entonces le enseñas al niño, esta es comida de todos los días. Esta es la comida que comemos a veces. Los viernes, pizza. Ajá, así es. Y entonces el niño aprende a que hay unos momentos en que las cosas funcionan de una forma y otras de otra. Si supiera Román Torres que él está metido en mi negociación y Santa Claus, sí. Porque yo digo que Román Torres y Santa comen brócoli. Ajá. Entonces, de lunes a jueves, pues, o sea, en algún momento hay que comer cosas sanas y los viernes, pues, puedes almorzar pizza. O sea, este es como Eso me gusta. Porque si fuese por... Oye, cuando tú estabas chiquita no querías comer todos los días pizza y papá frito y pollo frito. No, porque mi papá era diabético y a nosotros sí, era lo que ponía Bueno, en la mesa. en mi casa se come sano, no hay soda, no hay Pero nada ya de va. eso, pero el viernes Nos criaron el es como hábito. un chance, Vacaciones. vacaciones, Claro. porque El si hábito. fuese por los niños, y ya nos mandaron a cortar, pero una preguntita más. Cuando tienes un niño encantador, en vez de, no decir encantador de serpiente, pero así como, ¿sabes? Charming. Charming. Cuando el niño te dice que por favor, y te ruega, y te pone la carita, así los ojitos del gatito de Shrek, ¿qué hacemos? Depende de los niveles de seguridad. Si es un niño que tiene diabetes, te tienes que Obviamente, mantener sí, completamente totalmente. rígido. Esto no lo podemos hacer porque te va a hacer daño. Si es un niño que no está enfermo o no tiene problemas de obesidad, por ejemplo, entonces ahí es el momento donde es bueno enseñar flexibilidad, Ok. ¿sí? Porque en la vida también necesitamos tener un pensamiento flexible para adaptarnos a las circunstancias. Ahora, la frecuencia en que esa flexibilidad ocurre depende de la seriedad del adulto. Ajá, de tu fortaleza, Erika Nota. ¿Por qué con una papá, o sea, porque hay veces el niño, y eso es normal, no sé, que le haga más caso a una persona que a la otra? Sí, así es. Eso también depende del tono de voz y estas cosas, ¿verdad? Del tono de voz, pero también de la confianza que genera la palabra de ese adulto. Ay, Si ese ay. adulto falla constantemente, esa confianza está tambaleante. Entonces, Ok. a veces hacen caso, a veces no. Pero si es un adulto que cumple con su palabra consistentemente, entonces ese niño confía en esa palabra y se comporta mi hijo diferente. sabe Me cuando, encanta. mi hijo sabe. Es que es demasiado inteligente los dos. Eres un chico charming, Los yo dos, lo sé. a los dos los regaño cuando hay que regañarlo, pero cuando ya sabe que él sabe que se está pasando, Roberto Lucas sabe que se está pasando, yo dije, Roberto Lucas, Basta. entonces pongo la voz más gruesa y todo y subo un poquito más la ceja y ya, porque es un niño que sí, hace caso. Exacto. Eso sí tengo que decir, es un niño que hace caso. Así es. Pero tampoco podemos esperar también que un niño sea como un robot porque no lo es. Claro. No lo fuimos nosotros, no vamos a esperar eso tampoco, somos seres humanos. Gracias. Así Es es. interesante, los límites son importantes. Así es. Y hay cosas que se negocian y hay otras que no se Cosas que negocian. no, así es.